que los cristianos, la iglesia es quien ama al Señor. Las demás personas no aman a Dios, ¿sí? Y aún llega el caso en que aún nosotros, que nos hacemos llamar iglesia del Señor, aún nosotros nos hace falta aprender a amar al Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, dice esto, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Llamados conforme al propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, y esto nos lleva a la carta de los Efesios, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, también que los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y lo que sigue, pues, es grandioso, ¿sí? Pero considerando las características de llamamiento que acabamos de leer, de Romanos 8 al 30, 8 del 28 al 30, es en el sentido absoluto de la salvación, ¿sí? Dice, porque a los que antes conoció, que alguna vez meditamos en ese término conocer, en ese término conocer en la Escritura, habla de conocer de una manera profunda, ¿cierto? De una manera íntima. Y eso lo relaciona con un amor profundo. ¿Sí? A los que antes conoció, también los predestinó. No es una casualidad, ¿cierto? La vida de la iglesia y el propósito, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando en el sentido absoluto de la salvación. El creyente, quien ha sido salvo, sin que tal vez nosotros lo hayamos experimentado o hayamos sentido una sensación física, ¿cierto? Porque hay personas que les interesa tener y se mueren por tener una sensación, una experiencia religiosa, ¿cierto? La Biblia dice que de pronto nosotros no hemos experimentado un corrientazo, tal vez, decir, no, pues ya el Señor ya me predestinó, ¿cierto? Una descarga eléctrica, y ya entonces eso es una demostración de que ya soy un predestinado, de que soy un llamado, un escogido, justificado y ahora también glorificado. Es lo que ha ocurrido a todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Puede disfrutar de esas grandes bendiciones, ¿sí? Ser llamado, ser justificado y ser también glorificado. Entonces, en el término absoluto, en el sentido absoluto de la salvación, Pablo habla a su amigo íntimo, y se le dice que es el hijo espiritual, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Dice, ¿quién nos salvó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, se confirma ese hecho, ¿verdad? Esa verdad de la Escritura, de la escogencia, ¿cierto? Dice, ¿quién nos salvó y llamó con qué? Con llamamiento santo. Dios algo que llama santo, 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 y el que llama a nosotros es con eso, con ese llamamiento santo. Y no está conforme a nuestras obras, sino según sus propósitos. Por la gracia, dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Bueno, estamos mirando las características del llamamiento, ¿sí? Ese llamamiento que es en un sentido absoluto de la salvación, es un llamamiento santo. Hebreos, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los términos con que el escritor se dirige porque son cristianos judíos, ¿sí? Son cristianos hebreos, así como la carta se llama la carta a los hebreos. Y el trato, por tanto, sabemos que es un conector, ¿cierto? Con lo anterior, ¿cierto? Conecta con el contexto anterior. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y quien se compadece de nosotros, ¿sí? Y el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice, por tanto, hermanos, ¿sí? Eran escogidos para que fueran una nación, los escogió para que fueran una nación, pero ahora hermanos ya eran cristianos y ahora dice que son partícipes del llamamiento celestial. Y la exhortación es a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice Cristo Jesús. Entonces tenemos un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Segunda de Pedro 1:3. Bueno, estamos mirando, como digo, las características del llamamiento. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el pasaje que estuvimos estudiando hace unos días, no estamos estudiando, pues, no hemos salido de Efesios, ¿cierto? Efesios 3. Dice que el Pablo dobla sus rodillas ante el Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice, para que os dé, ¿qué? Conforme ¿a qué? A las riquezas de su gloria. ¿Sí? Acá el apóstol
Pedro lo expone de esta manera, dice que todas las cosas mediante el conocimiento ¿de quién? Del Señor, que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces tenemos un llamamiento. Toda esa información ¿cómo ha de vivir el cristiano? ¿De cualquier forma? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Gracias. Dios, por su soberanía, por su autoridad, tiene el derecho de mandar y exigirnos. Y aquí es el mismo término que utiliza en Romanos 12:1. ¿Se acuerdan que dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá dice, os ruego que viváis. Aquí, ¿cierto? Andéis, o que viváis como es digno del llamamiento, ¿sí? De la vocación por la que fuiste llamados. Andar de la manera que, de acuerdo a esos llamamientos que estamos viendo acá, ¿cierto? Un llamamiento que viene desde antes que el mundo fuese. Y por tal razón, el creyente ha de tener una conducta asimismo acorde con ese llamamiento. Y ahora, ¿cómo tiene que vivir? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre. Y aquí, pues acabamos de mencionar el pasaje de Mateo, encontramos esa característica ¿en quién? En nuestro Salvador, ¿verdad? En Mateo 11, 28, 29 y 30. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Se nos requiere, se nos exige carácter cristiano, carácter de Cristo. ¿Sí? Ni nada más ni nada menos. Estamos ante un cristiano genuino, el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo había entendido eso, y por eso él más adelante, en el capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otra parte dice, sed imitadores de mí. Entonces, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ese requerimiento lo encontramos enseguida en la otra carta
de la prisión, Filipenses capítulo 2. Leamos del 1 al 3 por el momento. Dice Filipenses capítulo 2 y versículo 1 al 3. De pronto, Jairo lo tiene. Bueno, Jairo, ¿lo tiene? Para que lo lea. Bueno, aquí lo tengo, ¿chito? El Señor dice, y Él les dio vida a ustedes. No, o sea, Filipenses 2, 1. 1 al 3. Filipenses. Capítulo 2, del 1 al 3. Pablo y Timoteo. No, 2, capítulo 2. Capítulo 2. Ajá, 2, del 1 al 3. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, hagan completo y gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Amén. El 3 dice, nada hagáis, la versión Reina Valera, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? No hagáis la contienda, no hagáis como que hacer sentir mal al otro, ¿verdad? Como que por buscarle bronca a la otra persona. No hagan eso, ni tampoco hagan, sí, por vanagloria, sí, por creerse los duros. ¿Sí? Dice que antes bien con humildad. Y cómo define, y cómo dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es humildad, ¿cierto? Es humildad. Ese es el requerimiento de la Escritura para vivir dignamente, como llamados, como habiendo tenido ese llamamiento santo, como haber tenido ese llamamiento celestial por su gloria y excelencia. Se nos requiere andar con qué? Con humildad, porque ¿quién nos dio ejemplo? Cristo, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Cristo, nuestro ejemplo de humildad. Dice, y no era algo que decía, bueno, una condición externa, sino que él decía, yo soy manso y humilde. ¿Sí? Yo soy manso y humilde. En la Biblia encontramos a dos personajes que se caracterizan por la mansedumbre, ¿verdad? Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Moisés, dice la Escritura, que era el hombre más manso en la tierra, mientras que nuestro Señor Jesucristo también dice que Él es manso y humilde de corazón. Pero hay cosas interesantes en la mansedumbre de Cristo y de Moisés. Moisés dice que cuando bajó del monte y miró el pueblo entregado al desorden, ¿cierto? Al pecado nuevamente, a la idolatría, dice que quebró las piedras, es decir, las tablas de piedra que el Señor le había dado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando entró al templo y estaba lleno de negociantes, haciendo negocios con la religión? Dice que volcó las mesas, ¿cierto? Volcó las mesas y echó fuera a los cambistas, a los que vendían animales para las ofrendas. ¿Cómo entendemos eso?
la mansedumbre de Moisés y la mansedumbre de Cristo. ¿Por qué explotaron como explotaron? Por el sentido, por la sencilla razón de que cuando hay actos de parte de la gente en los cuales no se glorifica a Dios, se irrespeta a Dios, ese celo, ¿verdad? Por eso él dice, el celo de tu casa me consume, hablando de Cristo. Nuestro ejemplo de mansedumbre. Y de pronto hay hermanos que pueden también, en medio, ¿cierto?, de la mansedumbre que tengan, reaccionar de una forma así, viendo una injusticia, viendo un desorden que lesione la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, requerimiento para la iglesia del Señor, para los suyos, humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Sí? Es alguien que es manso, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro Señor en el Sermón del Monte? Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los mansos. Es lo contrario a los que, a los iracundos, a los que quieren arrastrar por la ira, por la contienda. Y le ruego a un hermano que por favor nos lea Proverbios, capítulo 15, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en mirarse apacigua la vencida. 15:18. Listo, gracias. El hombre iracundo promueve contiendas. ¿Sí? Es lo contrario a la persona mansa. ¿Sí? La persona mansa. Y eso es un requerimiento para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque de lo contrario, la unidad de la iglesia, ¿cierto?, que es de lo que trata este capítulo 4, la unidad del Espíritu, no es posible. Ahora, ¿quién es el que une a la iglesia? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero el creyente tiene la responsabilidad de mantenerla. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la unidad. Pero cuando nos comportamos de una manera orgullosa, cuando nos comportamos de una manera indecente, una manera airada, ¿será que estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia? Es la pregunta. Cuando airadamente nos comportamos, entonces estamos promoviendo ¿qué? Más, digamos, echarle leña al fuego, ¿verdad? Y fíjese que Pablo, acá el Espíritu Santo, nos habla, y ahí no para, ¿cierto? Con toda humildad y mansedumbre. Y esa mansedumbre también la encontramos como un requisito en el creyente, porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Bautizados en el Espíritu, ¿cierto? ¿Será que sí o será que no? Sí. ¿Somos o no somos?
Si somos bautizados en el Espíritu, obviamente tenemos que reflejar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué más? Mansedumbre. ¿En qué estamos? Si no reflejamos este fruto del Espíritu, tampoco contribuimos a la unidad de la congregación, a la unidad de la iglesia. Mientras haya nosotros esas raíces de orgullo, ¿sí? de ese espíritu contencioso, y luego dice soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora hay unos requerimientos tremendos, ¿sí? Paciencia, soportándolos con paciencia, ¿cierto? ¿Qué es paciencia? Es esa actitud de soportar, ¿no? Soportar muchas veces muchas injusticias, calumnias, maltrato. Y si no, miremos en los hombres de Dios, miremos al Señor, miremos a Pablo, ¿cierto? Estamos mirando a Pablo. ¿Qué estaba haciendo él en la cárcel? ¿Había cometido qué? ¿Algún crimen? ¿Había él pasado por encima de la gente? ¿Había cometido algún crimen? No, él estaba preso por causa del Señor, preso en el Señor, ¿sí? ¿Y él qué hacía? ¿Quejarse? No, él estaba soportando. Y en la siguiente carta de los Filipenses, dice que es la carta del gozo, la carta del regocijo. Y dice, él estando en la cárcel, dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. La iglesia es llamada a estar siempre en regocijo, pero la recomendación de Pablo, el requerimiento del Señor a nosotros como iglesia, soportarnos con paciencia. Y eso sí es otra cosa que nos falta, ¿sí? Siempre estamos atentos a mirar las fallas de los demás, ¿sí? A criticarnos los unos a los otros. Y eso no contribuye a la unidad de la iglesia. Nosotros ya muchos años, ¿no? Tratamos ese tema, ¿no? La unidad de la iglesia. Bueno, desde que yo me acuerdo, me encanta, ¿sí? La unanimidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Cuando se cumplieron los 80 años, ya hace poco, ya vamos por otros 10, para los 90. Y si hay, la persona que vino a predicar habló de eso, ¿no? La joya perdida de la unidad, de la unanimidad. Pero está aquí. Y para que esa unidad sea real, para que esa unidad sea visible, porque a veces hablamos de la iglesia invisible, ¿verdad? ¿Se han oído ese término? La iglesia invisible. No tiene que ser invisible. Tiene que mirarse en nosotros, ¿sí? La humildad de Jesucristo, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre de Pablo, la mansedumbre de estos santos varones en la historia de la iglesia. Y es un requerimiento. Si estas cosas no se dan, y ahora entiendo, y ahora
miramos qué es lo que nos ha faltado durante todos estos años, ¿sí? Yo estoy como 22 años acá en la iglesia, ¿sí? Y se han levantado, ¿cierto? Hermanos, ¿sí? Que no hemos tenido, todos tampoco, ahí hemos fallado todos, no hemos tenido humildad, no hemos tenido mansedumbre, no hemos tenido paciencia, no hemos tenido amor, y la iglesia se ha fraccionado, ¿sí? Grupos por aquí, grupos por allá. No hemos guardado la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Y este es otro de los términos más profundos de la palabra de Dios. Nosotros en castellano solamente, creo que hasta he escuchado que hasta en inglés tampoco solamente se dice love o en español amor, y con eso no tenemos como que opciones para definir el término amor, mientras que en el griego sí hay, ¿cierto? Y cuando se habla del amor cristiano, el amor de Dios, el amor agape, ¿sí? Y Primera de Corintios describe, no define, sino que describe qué es el amor, ¿sí? Dice por ahí, el amor es sufrir. ¿Estamos dispuestos a sufrir para conservar la unidad de la iglesia? No, somos unos resentidos, ¿sí? Somos unos resentidos. No se hizo como yo quiero, entonces armo mi grupo. Y la iglesia se fracciona, el cuerpo de Cristo se fracciona, y el testimonio ante el mundo. Entonces dicen, no, que es que cristianos, ¿cierto? Que es que evangélicos, y que por aquí, que por allá, que predican. Y ahora viene otro término. Ahora, lo del amor es también una manifestación del fruto, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Está encabezando la lista, ¿no? El fruto del amor, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Pero qué es amor? Bueno, ya hemos dicho que la descripción del amor la encontramos en, ¿dónde? Primera de Corintios 13. Cuando la próxima vez que nosotros estemos exigiendo amor, fijémonos ahí. Primera de Corintios 13 es la continuación de Corintios 12, que habla de los dones, ¿sí? Los corintios tenían la envidia de dones espectaculares, ¿no? Y querían solamente esos dones sobresalientes. Y de allí nace esto. Dicen, he aquí yo os muestro un camino más excelente. ¿Sí? Si yo hablase en lenguas, ¿verdad? Para las personas que se pensaban que espectacular, ¿no? Hablar en lenguas. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no sirvo para nada, ¿sí? Si yo tengo el don de repartir, ¿cierto? Y aún si fuera capaz de entregar mi vida, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces ahí tenemos que hacer un alto y reflexionar.
¿Hacia dónde va la iglesia de paz? ¿Hacia dónde va a seguir fraccionándose por caprichos? ¿O nos volvemos a la Escritura? ¿Sí? Caprichos, la Escritura. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Todo lo sufre, dice. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nos miramos en ese espejo, ¿qué será lo que vamos a mirar? Pero ese es un requerimiento en vista del llamamiento santo, ¿cierto? No se olviden el tema que estamos tratando, el llamamiento. En vista de ese llamamiento, tenemos que vivir de la manera digna, ¿cierto? De ese llamamiento. Ya miramos la anterior semana, ¿cierto? Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Las buenas noticias, el regalo de amor de Dios, la humildad de Dios. Al venir, ahora si miramos la segunda parte, o sea, el resto del capítulo 2 de Filipenses, vemos a Cristo que se humilló hasta dónde, hasta lo sumo. Ahora sí, versículo 3 del capítulo 4 de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué dice ahí en vez de solícito? ¿Sí? ¿Tiene otra? 4:3. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Sí, nuestra versión solícitos es eso, esforzarse, ¿cierto? Diligencia. Es otra de las cosas, ¿cierto? ¿Dónde está la diligencia por mantener la unidad? Escribimos, llamamos, y eso parece que si sirviera ese efecto psicológico, y cuando se dice hacer una cosa se hace lo contrario, ¿cierto? Se hace la invitación y la gente como que más se esparce. Pero no es invitación, es Dios en su palabra, ¿cierto? Solícitos en guardar, y el término guardar, preservar, atesorar. ¿Qué es guardar? Proteger. ¿Dónde estamos protegiendo la unidad del Espíritu? ¿Cuándo ha hecho usted algo por guardar, por preservar la unidad? ¿Qué estamos haciendo por preservar? ¿Con cuánta diligencia estamos? Ahora, notarán que lo que se hablaba en los anteriores capítulos, dice nuestro Señor en Efesios, que nuestro Señor Jesucristo derribó el muro, ¿qué? De separación, ¿se acuerdan? El muro de separación. Y eso es algo que nosotros tal vez no alcanzamos a dimensionar la seriedad de lo que eso implicaba. Los judíos, si hay gente intransigente,
son los judíos. ¿Sí? Ellos eran personas intolerantes y no iban a aceptar a un extranjero como su compañero. Y dice que el Señor derribó la pared intermedia de separación, el muro de separación. Y hizo que de los dos, uno solo, de judíos y de no judíos, de gentiles y de israelitas, un solo pueblo. Hoy en día nos maravillamos. El grupo judío cristiano. ¿Sí hemos visto? La iglesia judeo-cristiana. Y entonces, y denominaciones por doquiera, ¿cierto? Bueno, simpatizantes de los hechos, creo que no les gustó algo que el otro día, cuando se habló de los profetas y apóstoles de ese tiempo. Y denominaciones, y así es como el cuerpo de Cristo está fraccionado. Cada uno, como dice Pablo, busca lo suyo, cada uno busca su acomodo, pero amor, pero diligencia para buscar la unidad del Espíritu. No la hay, no lo encontramos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia es llamada a vivir ¿qué? En el vínculo de la paz, ciertamente paz. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, justificados, dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Si Él es la cabeza de la iglesia, ¿no creen que nosotros tenemos que vivir en paz? Entonces, muchas de las personas, muchos de los hermanos, que históricamente han ocupado esas bancas, no les ha servido, porque todo el tiempo han estado en contención. ¿Sí? Y yo soy testigo. Yo soy testigo cuando el hermano Roberto Simmons estaba conformando un seminario con los hermanos de la iglesia, con el liderazgo, con los hermanos que participaban en la escuela dominical. Y por la gracia del Señor me permitieron participar. ¿Sí? Y había un grupo que se llamaba Las Peñas, ¿cierto? Grupitos de creyentes, de estudiantes, para compartir, ¿no?, conocimientos y ayudarnos los unos a los otros. Esa era la idea, ¿no?, la peña. Y me acuerdo que hermanitos, en vez de estudiar los textos que nos habían asignado, era rajar de liderazgo. ¿Cómo rajar literalmente de liderazgo? Y ellos no están acá. Ahora el Señor nos habla esta mañana, me habla a mí, de la falta de diligencia, ¿cierto? De la falta de solicitud, de urgencia en mantener la unidad de la iglesia, en el vínculo de la paz. Pero no solamente a mí, también es a cada uno de ustedes. Solícitos en guardar, esforzados, dice,
en preservar la unidad del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, ¿qué hizo? Hola, hermano. Parece que no hubieran leído la Biblia. Dicen, cuando ustedes son unos duros. Nuestro Señor Jesucristo ora por los discípulos, ¿cierto? Y se centra en ¿qué? En la unidad, ¿cierto? La unidad de la iglesia, la unidad de sus seguidores. Que sean uno, así como nosotros, ¿cierto? Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y dice, estos están en el mundo, nosotros estamos en el mundo, ¿sí? Si bien es cierto, la Biblia dice que en vista de ese llamado que es por su gloria y excelencia, todavía estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Con los pies en la tierra. Estamos sentados en los lugares celestiales, pero tenemos que estar todavía con los pies en la tierra. Y es nuestro deber esforzarnos por guardar, por atesorar, ¿sí? Por observar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está haciendo usted al respecto? Pablo pasa luego a enumerar 7 elementos de la unidad, ¿cierto? Del 4 al 6. Pero lo vamos a dejar para la próxima. Sí, porque se nos agotó el tiempo. ¿Sí? 7 elementos que el Espíritu Santo puso allí para mirar esas cosas en las cuales no hay dónde confundirse. ¿Cuántos señores Jesucristo hay? No, que el Señor de la bofetada, que el Señor del huerto, que el Señor de fuga, que el Señor de la buena esperanza. Hábleme serio, ¿sí? Un Señor Jesucristo. ¿Cuántos cuerpos hay? Hablando de la iglesia. Lastimosamente, que la iglesia de los Hechos, que la iglesia cuadrangular, que la iglesia presbiteriana, que la iglesia bautista, etc. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Un solo Espíritu mediante el cual nos bautizó y nos puso en un solo cuerpo. Así el Señor lo quiso, ¿sí? Ahora, donde Él nos ubicó, pues ya es otra cosa, ¿cierto? Tal vez nos puso en el pie, y la diferencia que hay entre el dedo gordo y el dedo chiquito, ¿cierto? El dedo chiquito no se alcanza a ver la uña, ¿cierto? Está bien enterrado, mientras que la uña del dedo gordo está grandotota y gruesa, ¿sí? Pero qué importa, lo importante es estar en el cuerpo, donde Él nos colocó, y a ser agradecidos de que estamos en su familia, en la familia del Señor. Entonces, si el Señor nos lo permite, continuaremos mirando, y le pusimos ese título de la iglesia en la epístola a los Efesios, pero es sí, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de Cristo, y el Nuevo Testamento es enfocado en la nueva criatura que es usted y yo, que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con estos requerimientos tan profundos. Y no podría ser menores, ¿verdad? No. Jesús dice, venid a mí y aprendan de mí. ¿Sí? No dicen, bueno, aprendan de David,
de Elías, eran hombres virtuosos, hombres grandiosos, pero él se pone como ejemplo, ¿cierto? Porque Él es nuestra cabeza y Él es digno de imitar. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por que nos has concedido, Señor, una vez más congregarnos un puñado de tus hijos, Señor, para hacer memoria de lo que costó nuestra redención, de aquella copa amarga, difícil, que pasó nuestro Salvador. Señor, y también nos hemos reunido para proclamar esos atributos perfectos tuyos, Señor. Eres perfecto en santidad, eres perfecto en todo poder, eres perfecto en misericordia, perfecto en amor, eres perfecto en benevolencia, Señor, porque eres bueno, perfecto en misericordia. Damos gracias por hablarnos, por retarnos a vivir dignamente, Señor. No podemos realizar estas cosas por sí solos, pero tú nos dices y nos llamas a aprender de ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos capacites para hacer eso a que estamos llamados, Señor. A reflejar la gloria tuya, Señor, en este mundo. Aunque estamos en el mundo, pues dice tu palabra que no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, Padre, por habernos llamado con un llamamiento santo, con ese llamamiento eterno, Señor, por ese llamamiento celestial, que es por tu gloria y excelencia. Gracias te damos por cada uno de nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.